presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera. Ernesto Guevara nace aproximadamente el 14 de junio de 1928. Celia de la Serna, la madre de Ernesto, y Ernesto Guevara Lynch lo registraron con retraso para esconder a sus respectivas familias el hecho de que cuando se casaron ella tenía 3 meses de embarazo. Por este motivo, después de la boda, ambos se trasladaron a Buenos Aires, a la lejana localidad de Misiones, para escapar así de la curiosidad de los parientes. En mayo de 1930, el Che empezó a padecer asma crónica, enfermedad que no lo abandonará hasta su muerte. Debido a eso, su familia parte de Misiones por el clima húmedo existente y se trasladaron a la capital argentina. El pequeño Ernesto empieza a ir al colegio después de haber cumplido los 9 años, ya que hasta dicho momento su madre se había ocupado de su instrucción. El consecuente aislamiento que el asma conlleva favorecerá su pasión por la lectura, que solo será interrumpida por las partidas de ajedrez que jugaba con su padre. En marzo de 1942, Ernesto comienza a frecuentar el bachillerato de Córdoba. En Córdoba, el Che se hace amigo de Alberto Granado, estudiante de bioquímica y farmacología de la universidad y entrenador del equipo local de rugby. En el bachillerato, Ernesto es un estudiante inconformista e indisciplinado. En 1946, Perón se había sentado en el poder en Buenos Aires. Meses antes se había casado con Evita Duarte, una joven actriz de radio que contaba con la simpatía popular. Es el último año de bachillerato de Ernesto, y es cuando también cumple 18 años. Su vocación inicial parece conducirlo a matricularse en la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, después elige medicina, mientras toda la familia decide regresar a Buenos Aires, 15 años después de su primer traslado de la capital. Durante el primer año de universidad, 1947, Ernesto pasa a la visita médica para el servicio militar. Es exonerado del mismo gracias a su asma crónica. En este periodo universitario inicial, el Che no brilló por sus pasiones políticas. Lee, se informa, anota alguna que otra observación después de leer el manifiesto del Partido Comunista, de Marx y Engels, pero nada más. Tampoco muestra demasiado interés cuando en 1950 Perón disuelve por decreto los partidos de la oposición y transforma su gobierno en un régimen basado en una especial atención hacia las clases proletarias en Argentina. Se enamoró de María del Carmen Ferreira, a quien le decían Chichina, hija de una de las familias más nobles de Córdoba. A finales de 1950, Guevara no aprovecha sus vacaciones de Navidad para ir a Córdoba. Prefiere embarcarse como enfermero en un barco de una compañía petrolífera. Zarpa para Brasil el 9 de febrero de 1951 y transcurre en el mar 6 semanas. En junio vuelve a retomar sus estudios universitarios. Tiene 23 años y le faltan otros 2 para acabar la carrera. El Che y Alberto Granado proyectan un viaje por Sudamérica a bordo de una moto llamada La Poderosa 2, una vieja Norton de 500 centímetros de cilindrada. El 29 de diciembre abandonan Córdoba, se dirigen hacia el sur. El 31 a Buenos Aires, en donde Guevara se despide de su familia. Parten el 4 de enero de 1952. Ernesto pide a su amigo hacer una etapa en Miramar, donde Chichina está pasando las vacaciones. Quiere despedirse de ella y le regala un cachorro de nombre Combach. Ella le dio $15 y él la promesa de volver con una bufanda. Granado y Guevara pasan 4 semanas viajando por Argentina antes de abandonar este país. Después llegan al distrito de Los Lagos, cerca de la cordillera que sirve de frontera con Chile. Tienen poco dinero y los dos deben vivir de trabajos eventuales.
Desde Chile quieren ir a la leprosería que se encuentra en la isla de Pascua, pero la moto no resiste el peso de los dos y deben abandonarla. Llegan a Valparaíso, en donde se enteran que durante muchos días no zarparán los barcos hacia la isla de Pascua. Por lo tanto, deciden embarcarse clandestinamente sobre el San Antonio, un carguero que se dirige a Antofagasta. Cuando se presentan al capitán, tienen la suerte de ser acogidos a bordo. Guevara se ocupará de la limpieza de los baños y granados de la cocina. Una vez llegados a Antofagasta, se ven imposibilitados de proseguir por mar y se desvían hacia la mina de cobre en Chuquicamata, que se encuentra bajo la gestión de una multinacional gringa. Allí descubren las duras condiciones de trabajo de los mineros. El Che anota en su diario que Chile es un país potencialmente rico de recursos, pero que su futuro depende de la capacidad de quitarse de sus espaldas su dependencia económica de Estados Unidos. Un periódico chileno, después de que ya se hubieran ido de Temuco, escribió en la sección de crónica local: 2 argentinos especialistas en lepra recorren Sudamérica en motocicleta. La etapa sucesiva será Perú. En la leprosería de Huambo reciben noticias del médico Hugo Petze, que es el fundador del centro. Vive en Lima y milita en el Partido Comunista. Llegan a la capital peruana el 1 de mayo. Su viaje dura ya 4 meses. Deciden ir a conocer al doctor Petze, que los acoge con simpatía y les ofrece un alojamiento en un hospital para leprosos. Guevara se queda muy impresionado por la forma en la que Petze ejerce su profesión. Se da cuenta de que un médico puede tener una utilidad social. Retoman su viaje atravesando los Andes. Desde Iquitos deciden ir a la leprosería de San Pablo, a orillas del río Amazonas, en la frontera entre Colombia y Brasil. Allí permanecen 2 semanas. Después, a bordo de una balsa que les regalan, llamada Mambo Tango, se dirigen a Leticia, en donde Guevara firma un contrato para entrenar al equipo local de fútbol durante 2 semanas. Desde allí volaron a Bogotá. La capital colombiana les parece nada hospitalaria y poco interesante. Colombia estaba viviendo por aquella época las repercusiones de la protesta contra el llamado Bogotazo, la sublevación que se registró tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El 17 de julio llegan a Caracas. Guevara decide regresar a Argentina. Tenía una sed furibunda de saber. Miraba a su alrededor, preguntaba, después descargaba sus conclusiones sobre quién le escuchaba, afirmará Granado. El Che decide regresar a sus estudios y licenciarse rápidamente para poder ser útil después de lo que ha visto vagabundeando por el continente. Ernesto toma un avión que lo lleva a Miami. Desde esta ciudad volaría rumbo a Buenos Aires, pero una vez en Florida, el avión en el que viaja sufre una avería. La reparación durará casi un mes, durante el cual el Che tiene la posibilidad de darse cuenta de lo diferente que es la situación económica de Estados Unidos con respecto a lo de los países de América Latina. El último examen de medicina lo aprueba el 11 de abril de 1953. Toda su familia es feliz por el éxito universitario de Ernesto, a pesar de que éste anunciara un nuevo viaje. El 28 de septiembre llega a Ecuador, esperando encontrar trabajo, ya que su madre le aseguró que le ha logrado la recomendación del presidente de dicho país, Velasco Ibarra. Sin embargo, no logran llegar hasta el presidente. El Che decide marchar hacia Guatemala. Le convence a partir hacia dicho país un nuevo amigo, Gualo García. Guevara llega a Ciudad de Guatemala el 20 de diciembre. En ella, el Che se encuentra por primera vez a Hilda Gadea. Hilda le hace conocer a muchas personalidades importantes y también a algunos inmigrantes cubanos, entre los que se encuentra Antonio Nico López. Quizás fue precisamente este último quien por primera vez le apodó el Che. Luego de una accidentada estadía en Guatemala, Ernesto llegó a Ciudad de México el 21 de septiembre de 1954 y allí se vuelve a encontrar con Nico López,
uno de sus amigos cubanos. Este le habla de la inminente llegada de Fidel Castro y de los otros militantes del movimiento 26 de julio, quienes asaltaron el cuartel militar de Moncada en Santiago de Cuba con el objetivo de poner en marcha una revolución. Una amnistía podría darles la libertad de un momento a otro. La intención de ese grupo era precisamente hacer de México el lugar de apoyo para reorganizar la lucha contra la dictadura del militar Fulgencio Batista. El primer encuentro entre Fidel Castro y el Che tuvo lugar en la casa de María Antonia González a finales de junio de 1955. Después de la Revolución China de 1949, bajo el liderazgo de Mao Zedong, y de la Guerra de Corea, le tocará a Cuba, Argelia y Vietnam atizar las esperanzas de rescate. En África, Asia y América Latina creció la fiebre de la independencia. Así, nada menos que 3 continentes serán protagonistas. Los años 50 y 60 imprimieron radicales novedades a la escena internacional. Por primera vez, pareció que el centro del mundo se había trasladado al sur. En el pequeño país caribeño triunfó una revolución que contó con el apoyo de la gran mayoría de los cubanos, que soportaban la dictadura de Fulgencio Batista, el sargento que llegó al poder en 1952 con un golpe de Estado y que permaneció en él gracias a la complacencia de Estados Unidos, que consideró inevitable el final del gobierno títere en la isla, y siguió poco a poco y sin especial apego lo que sucede en Cuba durante el trienio 1956-1959. El mundo se encuentra dividido rígidamente en 2 partes irreconciliables. En un extremo están los países que giran alrededor de la órbita de Estados Unidos, mientras que en el otro se encuentran los países unidos a la Unión Soviética. Tradicionalmente, América Latina siempre estuvo considerada como el patio trasero de Washington. Romper la subdivisión de esos 2 grandes bloques fue una excepción, no una regla. A finales de septiembre, Castro compró el Granma, un yate propiedad del americano Robert Erickson, que había decidido deshacerse también de su casa de Tuxpan. El precio pactado por el yate y la casa fue de $40,000. Mientras tanto, empezarán a aumentar las discrepancias entre Fidel y el Partido Social Popular Cubano, que se mostró contrario a poner en marcha la insurrección armada. Durante la noche del 24 de noviembre, el Granma zarpó con destino a Cuba. A bordo iban 82 hombres, muchos más pasajeros de los que la embarcación podía contener. Guevara era el médico, con grado de teniente. Antes de zarpar, envió una carta a su madre, cuyo contenido tenía sabor de despedida. Era consciente de que podía morir en cualquier momento. Castro informó a Frank Pais, el dirigente del movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba, que el Granma iba a desembarcar en Playa Las Coloradas el 30 de noviembre. Pais se comprometerá a organizar para dicha fecha manifestaciones de protesta en la capital oriental de la isla. Sin embargo, el yate con los 82 ocupantes se equivoca de ruta y su travesía sufre retrasos a causa de las condiciones atmosféricas. Solo llegará a la costa cubana el 2 de diciembre, cuando ya la policía había reprimido la protesta de Santiago. Por su parte, ejército y aviación se encontrarán en la zona de Niquero, en donde tuvo lugar el desembarco. El 5 de diciembre, el ejército sorprenderá a los revolucionarios en la localidad de Alegría de Pío. Fue una matanza. Solo se salvaron 15 rebeldes, que se vieron obligados a separarse para escapar de los militares. Mientras tanto, en La Habana, Batista estaba convencido de haber acabado con la insurrección y aseguró que entre los muertos podía estar también el propio Fidel Castro. Los periódicos mexicanos anunciaron que Guevara había corrido también la misma suerte. Parecía que el movimiento 26 de julio había quedado condenado al fracaso, pero una entrevista concedida al corresponsal del New York Times, Herbert Matthews, en febrero de 1957, revelará a la opinión pública cubana e internacional que el comandante en jefe, Fidel Castro, y el Che no solo estaban vivos, sino que incluso estaban reorganizando su movimiento en una auténtica guerrilla a lo largo de los valles y los bosques de la Sierra Maestra.
Ernesto fue nombrado comandante del Frente Occidental el 12 de julio de 1957. Hasta ese momento se había distinguido por sus dotes militares y organizativas, desarrollando al mismo tiempo su papel como médico de la expedición. Un mes más tarde, el ejército intentó destruir la reorganización de los guerrilleros en la Sierra Maestra. Estos lograron rechazar el ataque de los militares. Desde este momento, los soldados se limitaron a circunscribir la actividad de los hombres de Castro en una especie de círculo del que no podían salir. Pero el movimiento 26 de julio logró obtener la adhesión de los campesinos y sus células clandestinas se organizaron en todas las ciudades cubanas. El 9 de abril de 1958 se proclamó una huelga en apoyo de los guerrilleros. La iniciativa fracasó debido tanto a las incomprensiones existentes con el Partido Socialista Popular, que permaneció contrario al uso de la guerrilla como método de lucha, como por el nacimiento de dos tendencias en el interior del propio movimiento revolucionario, la de la sierra y la del llano, que defendían la prioridad de realizar sus acciones en las montañas o en las ciudades respectivamente. La sublevación contra el gobierno de Batista adquirió poco a poco un consenso cada vez mayor. También Estados Unidos empezará a convencerse de que quizás es mejor no oponerse al cambio de guardia en La Habana. Washington decide que es mejor apostar a un sucesivo condicionamiento de Castro que seguir apoyando un régimen que resultaba ya indefendible. Este mismo razonamiento inducirá al Partido Socialista Popular a cambiar de actitud y a apoyar cada vez con mayor convicción las acciones del movimiento 26 de julio. En la primavera de 1958, Guevara concedió una entrevista a un joven periodista argentino, Jorge Ricardo Massetti. Este le llevó una carta de presentación firmada por Ricardo Rojo, un viejo conocido del Che. Massetti volvió a Argentina con una cinta grabada en la que el comandante revolucionario afirmaba que desde el punto de vista político, Fidel y su movimiento podrían ser definidos como revolucionarios nacionalistas, para añadir a continuación: todos estamos en contra de Estados Unidos porque este país está en contra de nuestros pueblos. La persona a la que más le importa la etiqueta de comunista soy yo. Fue en la guerrilla donde creció la amistad y la estima entre Guevara y Camilo Cienfuegos. Ellos fueron los que durante los últimos días de diciembre de 1958 conducirán la ofensiva decisiva hacia la región de Las Villas, de la que es capital Santa Clara, en el centro de la isla. Después de la conquista de dicha localidad, que comenzó el 29 de diciembre, Guevara y Cienfuegos recibirán la orden de Fidel de marchar hacia La Habana. La noche de Nochevieja, Batista comunicará a sus colaboradores su decisión de abandonar la isla. Lo hará a las 3 de la madrugada del 1 de enero. El día después, el Che se dirigirá hacia la capital cubana junto con Cienfuegos. Castro llegó a La Habana el 8 de enero de 1959, después de haberse atravesado toda la isla partiendo desde Santiago de Cuba. Solo era el comandante en jefe del ejército rebelde, pero su nombre ya se había hecho famosísimo en todos los rincones de Cuba. Alrededor de Castro y de su movimiento se aglutinaron el Partido Socialista Popular, PSP, de orientación comunista, y el Directorio, el grupo formado en su mayor parte por estudiantes e intelectuales que en marzo de 1957 ya habían intentado asaltar el Palacio Presidencial de Batista en La Habana. En las entrevistas y declaraciones concedidas en la Sierra Maestra, Castro se había limitado a hablar de libertad y justicia social. Había rechazado muchas veces la etiqueta de comunista, delimitando sus relaciones con el PSP a la unidad alcanzada en la fase final de la guerrilla, después de haber tenido no pocos roces con los dirigentes de dicho partido sobre los métodos de lucha que había que poner en marcha para acabar con la tiranía de Batista. La cronología de las semanas que siguieron a aquellos primeros días de 1959 es frenética. Llegó inmediatamente a la presidencia de la República Manuel Urrutia, jurista de ideas liberales que regresará a La Habana del exilio el 5 de enero. A este acontecimiento le seguirá el nombramiento como primer ministro de José Miró Cardona, presidente del Colegio de Abogados de La Habana y uno de los hombres políticos más proamericanos de la oposición a Batista. Por el contrario,
En el primer gobierno post-Batista, los guerrilleros del movimiento 26 de julio solo contaron con un puñado de ministros: Faustino Pérez, Augusto Martínez Sánchez, Humberto Sori Marín y Armando Jara. Sin embargo, tanto la presidencia de la República como el gobierno se vieron arrollados por los acontecimientos y por quienes pedían que la revolución no se parase. Más de 2 años de lucha en la Sierra Maestra no podían acabar con la entrega de la isla en manos de la burguesía iluminada. El 16 de febrero, Castro aceptó el cargo de primer ministro y declarará que la revolución continúa. Mes tras mes se pondrá en marcha la radicalización de la revolución, que conducirá a las primeras nacionalizaciones, y después empezarán los choques con las empresas de Estados Unidos y también con la Casa Blanca, que se verán apuñalados en el corazón de sus intereses económicos y políticos. En poco tiempo, Washington pasó de la neutralidad a la preocupación y después a la abierta hostilidad. En ese momento, Guevara solo era el comandante de la cabaña, la fortaleza en donde se habían refugiado con sus hombres en el momento de su llegada a La Habana. Sin embargo, empezará a distinguirse por su incansable actividad y por sus discursos políticos en los que pedirá explícitamente la organización estable de la revolución. El 18 de julio de 1959, Castro anunció su intención de retomar el cargo de primer ministro para proseguir con la revolución. La investidura de Castro, a modo de plebiscito, tuvo lugar frente a una muchedumbre de seguidores que escuchó sus palabras ante el ex Palacio Presidencial en la vieja Habana. Guevara, más que ningún otro, advertirá que el enfrentamiento que divide a la isla y al propio movimiento 26 de julio necesita memoria y teoría. Para el Che, la memoria podía provenir de la puntual reconstrucción de todo lo que explicaba la victoria de la Revolución cubana y confirmaba la elección de la guerrilla como método de lucha, como forma de creación de un grupo dirigente y como primer embrión de un nuevo Estado. La teoría podía surgir del análisis de las razones estructurales que hicieron posible la victoria de la revolución. El Che se convirtió así en el primer historiador de lo que sucedió en Cuba desde 1956 a 1959 y en el primer teórico militar moderno de América Latina. La Guerra de Guerrillas, el primer libro escrito por Guevara, fue publicado en 1960. Los puntos teóricos alrededor de los cuales gira la Guerra de Guerrillas son 3 y están declarados ya en la primera página del texto. Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra un ejército. No se debe esperar siempre que se creen todas las condiciones favorables para la revolución, porque el fuego de la insurrección puede por sí mismo crearlas, y la lucha armada en la América subdesarrollada debe empezar desde el campo. Las referencias ideales son la China de Mao y la Indochina de Ho Chi Minh. La intención del texto, casi se trata de un manual, es la de suministrar útiles conocimientos de estrategia militar a quien decidiese repetir lo que había pasado en Cuba. A continuación, el Che desarrolló un análisis sociopolítico de la figura del guerrillero y reformador social. De esta manera se formó el cuerpo de su misma teoría guerrillera. En estas primeras fases de la revolución al poder, fue Guevara quien asumió el papel de aquel que aguzaba el debate y pedía una elección neta entre opciones políticas diferentes. Mientras el enfrentamiento ideológico proseguía, el Che escribió y reflexionó sobre la búsqueda de una estrategia revolucionaria, continental e incluso tercermundista. Durante los años vividos en La Habana, 1959-1965, desempeñó los cargos de responsable del Instituto Nacional para la Reforma Agraria, INRA, de presidente del Banco Nacional de Cuba y de ministro de Industria. A la vez, fue un incansable diplomático que viajó por todo el mundo con el objetivo y la tarea de estrechar relaciones entre la revolución de los barbudos y la realidad internacional.
El Che participó intensamente, desde su posición de hombre de gobierno, en la primera fase de la transición cubana, cuando se pusieron en marcha nuevas políticas sociales, económicas y estatales. En junio de 1959, a los 31 años, el Che abandonó La Habana durante 87 días. Era su primera misión en el extranjero. Visitó 12 países: Egipto, India, Birmania, Tailandia, Malasia, Japón, Indonesia, Ceilán, Pakistán, Sudán, Yugoslavia y Marruecos. Atravesó otros 5 más: Hong Kong, Singapur, Italia, Grecia y España. Entre algunos de los jefes de Estado que conoció se encontraban Nasser en Egipto, Sukarno en Indonesia y Tito en Yugoslavia. Explicó a sus interlocutores la finalidad de la Revolución cubana y estrechó, sobre todo, relaciones económicas con los citados países. El 7 de octubre de 1959 llegó para Guevara el primer cargo en el gobierno. Fue nombrado responsable del Departamento para la Industrialización del Instituto Nacional para la Reforma Agraria, INRA. El 26 de noviembre, el Consejo de Ministros lo nombró presidente del Banco Nacional de Cuba. En 1960, Guevara visitó oficialmente la Unión Soviética, Checoslovaquia, China y Corea del Norte. En ese año fue hecha la famosísima foto de Alberto Korda, en la que se ve el rostro barbudo del Che, que ha dado la vuelta al mundo. El 4 de marzo, debido a un sabotaje contrarrevolucionario, explotó en el puerto de La Habana el carguero francés La Couvrée. La explosión provocó más de 100 víctimas. La foto de Korda inmortalizó al Che al día siguiente de tal suceso, mientras participaba en el funeral de las víctimas. Korda se dejó impresionar por la mirada de desdén del revolucionario, mientras las autoridades cubanas acusaban al gobierno estadounidense de haber colaborado en el atentado. En noviembre de 1960, Guevara realizó un viaje a varios países comunistas. El día 7 de dicho mes estaba en Moscú, en donde participó en la conmemoración del aniversario de la Revolución Rusa. Estaba sobre el palco instalado en la Plaza Roja junto a Nikita Khrushchev. Después se trasladó a Leningrado, Stalingrado, Praga, Pekín, Shanghái, Pyongyang y Berlín Este. El objetivo del viaje era buscar nuevos socios comerciales para Cuba, después de que Estados Unidos empezó a aflojar los lazos de sus relaciones comerciales con la isla. Sin embargo, para el exponente del gobierno cubano, dichos viajes también constituyeron la ocasión para contemplar de cerca la realidad económica y social de esos países. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. El 23 de febrero de 1961, Guevara fue nombrado ministro de Industria. Rechazó inmediatamente el sueldo de $1,000 que le correspondía por dicho cargo y se quedó con su paga de $250 por su cargo como comandante de la revolución. En su equipo entraron a formar parte algunos asesores y consejeros económicos soviéticos y checoslovacos.
Una vez instalado en su nuevo cargo de hombre de gobierno, el Che avanzó una hipótesis. La isla no tendría una total independencia política hasta que no se alcanzase la independencia económica. Los datos hablaban por sí solos. Cuba vivía preferentemente de un monocultivo, es decir, de la recogida y del ciclo de cultivo del azúcar. Dependía del extranjero en cuanto a materias primas, tecnologías y productos de base. En el interior de la isla no existía una industria de base. En estos datos se basaba la dependencia económica y política de Estados Unidos. De esta forma, el Che, como presidente del Banco Nacional de Cuba, decidió poner manos a la obra para atajar el problema. Puso en marcha un sistema bancario de Estado, único y centralizado, que condujo poco a poco a la nacionalización de los bancos. Estableció un proceso de financiación para cada uno de los sectores productivos, con presupuestos que debían contar con el acuerdo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía. Para conseguir dicho objetivo, desde junio de 1960, el Che presentó un programa de industrialización que asumió el mismo sistema económico de planificación que ya había sido experimentado en Checoslovaquia. Como consecuencia, nació la Junta Central de Planificación, que se encontraba bajo las órdenes de los ministerios económicos del país. Se puso en marcha un plan de desarrollo acelerado, que tenía que haberse concluido en 1964. En esta fase, fue el propio Guevara quien se inspiró en los modelos del socialismo real. De la época que pasó como presidente del Banco Nacional, han quedado los billetes con su firma, con la simple sigla de Che, que quiso ser una irreverencia que demostraba la poca importancia que, en su opinión, se debía dar al dinero. Cuando Guevara asumió el cargo de ministro, se hizo con plenos poderes sobre todo el aparato industrial, reservas de petróleo, minas, mecanización del trabajo agrícola, etc. Optó por favorecer las inversiones en los sectores de la química y de la electrónica. Después del 3 de enero de 1961, fecha en que Estados Unidos decidió interrumpir las relaciones diplomáticas con Cuba, el Che suscribió los acuerdos de intercambio con la Unión Soviética y con los otros países socialistas. El objetivo era la industrialización radical de la isla. Para organizar la movilización popular durante los días festivos del sábado o fuera de los habituales horarios de trabajo, se constituyeron las brigadas de trabajo voluntario. Dichas brigadas debían tener un carácter pedagógico, además de constituir un recurso añadido para alcanzar los objetivos económicos que habían sido fijados bajo su supervisión. Él fue el primero en dar ejemplo trabajando en el campo y en la industria durante los días festivos. Mientras el Che intentaba dar solución a la crisis administrativa, el 17 de febrero de 1961, Estados Unidos aprobó el intento, que fracasó muy pronto, de invasión realizado en Playa Girón, que estuvo protagonizado por muchos cubanos que se habían trasladado a Florida. La autorización a la operación llegó del propio presidente John F. Kennedy, que pocas semanas atrás había sido elegido nuevo inquilino de la Casa Blanca. El 16 de abril, en vísperas de la presunta invasión, y por primera vez, Castro habló de la naturaleza socialista de la Revolución Cubana en un discurso pronunciado con motivo de la celebración en La Habana del funeral de algunos ciudadanos que habían muerto durante una incursión aérea estadounidense sobre la capital cubana. No aceptan que hayamos hecho una revolución socialista bajo sus narices, dirá ante una muchedumbre reunida ante el cementerio Colón de la capital. El intento de invasión fue abortado. Castro asumió personalmente el comando de las operaciones en Playa Girón, mientras que Guevara se hará cargo de la dirección del ejército en la zona de Pinar del Río. Los prisioneros capturados por los cubanos serán devueltos a los americanos a cambio de un cargamento de medicinas. La revolución dio mucha importancia a su simbología. David se mofa del gigante Goliat. La rápida secuencia de los acontecimientos sirve para resumir el contexto en el que en La Habana crecía cada vez más el interés hacia la política exterior. El 9 de abril, Guevara publicó el primer texto en el que esboza sus ideas internacionalistas bajo el título de Cuba, excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista. El ministro de Industria afirmó en dicho escrito
que la isla de los Barbudos no es una excepción, sino que es sencillamente el primer país latinoamericano que ha puesto en discusión la dependencia económica de Estados Unidos. El Che sugirió el método de la lucha armada contra el imperialismo. La crisis de los misiles de octubre de 1962 dio como resultado un nuevo cambio radical en la política cubana. El 14 de octubre, un avión espía americano fotografió una serie de bases misilísticas construidas en la isla por los soviéticos para instalar en ellas cabezas nucleares. La petición de este tipo de construcciones había sido hecha por el propio Castro, ante el temor de nuevos intentos de agresión por parte de Estados Unidos, y fue aceptada por Nikita Khrushchev. Kennedy, anunciando unas maniobras navales alrededor de la isla, lanzó un ultimátum a los soviéticos. Dichas operaciones debían ser suspendidas bajo pena de un conflicto armado. Moscú se doblegó ante Washington, sin tan siquiera consultar a Castro sobre la decisión final. Se vivieron momentos de tensión en todo el mundo. Se temía la explosión de un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética de consecuencias imprevisibles. Desde 1962, antes del resultado de la crisis de los misiles, Guevara ya había formado un grupo cuyo objetivo era apoyar a los movimientos revolucionarios de América Latina. Su coordinador era Manuel Piñeiro, llamado por todos Barbarroja. Cuando Khrushchev se vio obligado, a causa de las amenazas estadounidenses, a bloquear la instalación de los misiles con cabezas nucleares en Cuba, ese grupo atisbó la posibilidad de poner en práctica una estrategia autónoma a partir de la Unión Soviética. Yo no puedo admitir, dijo Fidel en un discurso pronunciado en La Habana tras las conclusiones de la crisis, que Khrushchev haya aceptado retirar sus misiles sin la mínima alusión a un mínimo acuerdo con el gobierno cubano. Nosotros no somos un satélite. Khrushchev quiere la paz y también la queremos nosotros, pero nadie tiene el derecho de pisotear nuestra soberanía. Por las calles de Cuba se empezó a escuchar un eslogan irreverente contra los soviéticos que despertó el orgullo nacional. Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Guevara criticó la decisión soviética mientras que Cuba pedirá que Estados Unidos, a condición de la retirada de los misiles soviéticos, revoquen el bloqueo económico mantenido contra la isla. Entre 1963 y 1964, el Che efectuó otros importantes viajes al extranjero. Visitó Argelia, Ginebra, la Unión Soviética y Nueva York, donde estuvo ante la Asamblea General de la ONU el 11 de diciembre de 1964. En su discurso condenó duramente la política imperialista de Estados Unidos y alabó las luchas de liberación en América Latina y Asia. Desde hace algunos meses, los americanos estaban interviniendo directamente en Vietnam contra los comunistas de Ho Chi Minh y África. En sus palabras, ocupó un lugar privilegiado lo sucedido en el Congo, en donde las fuerzas progresistas opusieron su resistencia al golpe de Estado de Mobutu. Durante los días que Guevara pasó en Nueva York, se entrevistó con el líder de los negros americanos, Malcolm X, que acababa de regresar de África y de Medio Oriente. Los dos discutieron precisamente sobre la situación en el Congo. El 12 de marzo de 1965, Guevara dio forma definitiva a la reflexión que había madurado en el ardor de los acontecimientos y durante su papel como hombre de gobierno en el ensayo titulado El socialismo y el hombre en Cuba, que fue publicado por el semanario Marcha de Montevideo, mientras el Che se encontraba de viaje entre África y China. En dicho texto quedaron anotadas casi como si fuese un testamento político las cosas que a Guevara no le gustaban de la nueva Cuba y las posibles correcciones que, a su juicio, debían ponerse en marcha sin dilación para salir de la crisis. Se trataba de un texto que señalaba los riesgos de burocratización que acechaban a la revolución cubana y que confirmaba su confianza ciega en las conciencias individual y colectiva, además de una ética revolucionaria. El 14 de marzo de 1965 apareció por última vez en el aeropuerto de La Habana de regreso de Argelia, en donde el 24 de febrero, durante el curso de un seminario económico internacional, pronunció un discurso sobre el intercambio desigual que provocó la ira de la delegación soviética.
¿cómo se puede hablar de recíproca utilidad cuando se venden a los precios del mercado mundial las materias primas que cuestan el sudor y la sangre de los países atrasados, y se compran también a los precios del mercado mundial las máquinas producidas por las grandes fábricas automatizadas de ahora? Si establecemos este tipo de relación entre los dos grupos de naciones, tenemos que afirmar que los países socialistas son, en un cierto modo, cómplices de la explotación imperialista, denunció. Después de su aparición en el aeropuerto, la consiguiente desaparición de Guevara de La Habana desencadenó una cadena de hipótesis. ¿Había sido arrestado? El 28 de septiembre de 1965, en un discurso público, Castro hizo referencia a las polémicas existentes. Hablaremos al pueblo del compañero Ernesto Guevara. Los enemigos han puesto en circulación muchas alusiones y muchos rumores, a veces confusos, a veces tendenciosos, para así confundir las ideas y lanzar insinuaciones. Muy pronto nosotros leeremos un documento que explicará su ausencia durante estos últimos meses, dijo Fidel. El 3 de octubre de dicho año, Castro se vio obligado a volver a tratar el argumento de la desaparición del Che en la sesión de presentación del Comité Central del Partido Comunista Cubano, que solo se constituyó por aquel entonces, recogiendo así la confluencia de todos los movimientos que contribuyeron a la revolución y que se habían reconocido en una sola organización. Se ha creado entre nosotros el vacío de una persona que posee como ninguna otra los méritos y las virtudes necesarias para pertenecer a nuestra organización. Sobre este hecho, el enemigo ha tenido oportunidad de formular 1000 conjeturas. Ha intentado confundir las aguas, sembrar cizaña y dudas, pero era necesario tener paciencia y la hemos tenido. De esta forma, los intérpretes, los especialistas en cuestiones cubanas y las máquinas electrónicas más sofisticadas han trabajado sin tregua para descubrir el misterio. Si Ernesto Guevara había sido víctima de una expurgación, si se había enfermado, si había tenido divergencias y cosas por el estilo. Los enemigos han lanzado calumnias y han dicho que en un régimen comunista, tenebroso y terrible, los hombres desaparecen sin dejar huella ni indicios. Nosotros hemos respondido afirmando que en su momento debido habríamos explicado las cosas porque existían motivos que imponían que se esperase un poco de tiempo para dar dicha explicación. Y así, tras estas palabras, Castro concluyó dicho discurso leyendo la carta en la que el Che se despedía de Cuba y anunciaba su nuevo compromiso revolucionario en otras tierras del mundo. Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublar el llanto? La Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones,
identificado con tu manera de pensar y de ver y de apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como su hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la caimana de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti, que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos, que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando, que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré, que no dejo a mis hijos y a mi mujer nada material y no me apena, me alegro que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Contando con la aprobación de Fidel, Guevara preparó su expedición al Congo, encabezando un grupo de guerrilleros cubanos que desde hacía ya algún tiempo se estaban entrenando para llevar a cabo esa misión. La misión terminó en una amarga derrota política y militar, a pesar de los contactos y las ayudas procedentes de Cuba. Las dificultades logísticas y militares se impusieron, y la rivalidad entre China y la Unión Soviética acabó por paralizar los movimientos guerrilleros hasta convertir en un episodio totalmente marginal la presencia de Guevara en el campo de batalla. El Che se dio cuenta de la inutilidad de permanecer más tiempo en aquel país y a finales de noviembre abandonó el Congo. El 25 de dicho mes, Joseph Mobutu, jefe de las Fuerzas Armadas, se hizo con el poder, destruyendo así cualquier tipo de hipótesis revolucionaria. Su régimen solo acabará en la primavera de 1997. Después de la derrota en el Congo, el Che se dio cuenta de que no podía volver a ocupar los cargos de responsabilidad que hasta su partida había ocupado en La Habana. La noticia de abandonar para siempre la isla fue hecha oficial, y él empezó a pensar sobre la posibilidad de buscar un nuevo destino de lucha en un país de América Latina. De su destino se ocupó la red de los servicios cubanos a las órdenes de Barbarroja Piñeiro, que le proporciona un refugio provisional en Tanzania. Desde La Habana llegó la decisión de que el Che debe trasladarse a Praga, considerando un refugio mucho más seguro que Tanzania. En aquellas semanas, Fidel Castro insistió para que volviese a Cuba, si bien la política de la revolución había manifestado nuevamente otros roces con la Unión Soviética, que la presencia del exministro de Industria podría haber enardecido. Guevara aceptó, a condición de que su regreso sea totalmente secreto. Su petición fue aceptada y cumplida. En mayo de 1965 y en enero de 1966, en esa época se desarrolló la primera conferencia tricontinental de los movimientos de liberación de Asia, África y América Latina. Castro volvió a lanzar sus críticas contra la coexistencia pacífica practicada por Estados Unidos y la Unión Soviética. Con una pizca de polémica, Cuba declaró 1966 el año de la solidaridad. La revolución se comprometió a apoyar todas las causas de los pueblos oprimidos.
Fidel también explotó. Sabía y conscientemente las divergencias entre Moscú y Pekín para lanzar la idea de un tercer polo del movimiento comunista internacional. Según sus intenciones, La Habana podía convertirse en el punto de referencia para los pueblos del tercer mundo. Mientras tanto, Guevara intenta poner en marcha una expedición revolucionaria en América Latina. La elección se concentró en Bolivia, en donde los militares habían destituido al presidente Víctor Paz Estenssoro. Castro se mostró de acuerdo con el Che y consideró que Bolivia era la forma más oportuna para encender un fuego guerrillero que habría podido extenderse hasta Argentina, Venezuela y Colombia. Por eso se entrevistó en numerosas ocasiones con Mario Monge del Partido Comunista Boliviano, que, sin embargo, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que Guevara se trasladara a Bolivia con sus guerrilleros. El Che empezó a estudiar la posibilidad de crear muchos Vietnam. Estableció su cuartel general para los preparativos del traslado a Bolivia en la zona de Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla. Con él se encontraban algunos de los hombres que lo habían acompañado en la Sierra Maestra en los años de la guerrilla cubana y que incluso lo habían seguido al Congo: Harry Villegas, a quienes todos llamaban Pombo, Carlos Coelho, José María Tamajo, Octavio de la Concepción e Israel Reyes Sayas. Se sumaron al grupo los bolivianos Coco e Inti Peredo, que habían abandonado el Partido Comunista de su país en abierto disenso con este último. Igualmente Vázquez Viana. Desde los primeros meses de 1966, Tamara Bunke estaba ya en La Paz, actuando de incógnito, que tenía la tarea de preparar las condiciones logísticas para el asentamiento de los guerrilleros. Mientras tanto, en las filas del Partido Comunista Boliviano, la perspectiva de la llegada de los guerrilleros cubanos agudizaba las divisiones entre prochinos y prosoviéticos. Los primeros estaban más convencidos de la necesidad de apoyar a la guerrilla, a pesar de que el Che, por su parte, rechazase tomar partido a favor de unos u otros. Regis Debray, un joven intelectual francés que contaba con la simpatía de Castro y sobre todo del Che, se ocupó en una segunda fase de poner en marcha los contactos con los comunistas bolivianos. Bajo el consejo de Monge, el Che eligió la zona de Nacahuasu para dar comienzo a la revolución boliviana. El Partido Comunista Boliviano no estaba convencido de la conveniencia de poner en marcha la insurrección y quería controlar todo lo que pudiera suceder en el campo de batalla. Guevara reaccionó intentando obtener el apoyo tanto de Moscú como de Pekín. Intentará convencer a Monge para que éste se traslade a la Unión Soviética y asimismo enviará una carta personal a Zhou Enlai, el prestigioso ministro de Exteriores chino. El Che llegó a La Paz el 3 de noviembre de 1966, después de un viaje larguísimo en el que pasó por París, Moscú, Praga, Madrid y Sao Paulo. En su pasaporte figuraba el nombre de un ciudadano uruguayo, Adolfo Mena González, que supuestamente se estaba trasladando a Bolivia con el objetivo de redactar un informe sobre la situación socioeconómica de dicho país a petición de la Organización de Estados Americanos. El maquillaje que usó lo envejeció y le produjo una incipiente calvicie. Guevara se entrevistó con Monge ya en Bolivia, el 31 de diciembre de 1966. El disenso se reveló absolutamente irreconciliable. El secretario de los comunistas bolivianos pidió la dirección política de la actividad guerrillera, proponiendo una mezcla entre iniciativas legales e ilegales. Monge quería en práctica tener el control político de las acciones del grupo, que sin embargo estaba al mando del Che, o sea, una petición inaceptable. Esa fractura constituirá una primera debilidad para la guerrilla, ya que acentuará su aislamiento, haciendo imposible el objetivo de lograr una mayor unidad de las fuerzas que constituían el frente de la izquierda boliviana. El grupo de guerrilleros quedó compuesto así por 16 cubanos, 30 bolivianos, 2 argentinos y 3 peruanos. Guevara escribirá a Castro: se ha completado con éxito el equipo cubano. La moral de la gente es buena y solo hay pequeños problemas. Los bolivianos van bien aunque sean pocos. Por un lado, la actitud de Monge puede retrasar el desarrollo de la acción, pero por el otro puede contribuir a librarme de excesivos compromisos políticos.
Todas las fases de lo que sucedió en Bolivia, desde el 7 de noviembre de 1966 al 7 de octubre de 1967, fueron recogidas escrupulosamente por Guevara en su diario. El primer enfrentamiento con el ejército se desarrolló el 23 de marzo de 1967 al norte de Camiri, en la zona de Nacahuasu. El conflicto armado fue casual. Una patrulla de militares se presentó en el lugar después de ser llamada para investigar algunos movimientos sospechosos. Los planes del Che no preveían que las autoridades bolivianas supieran tan pronto de sus movimientos. A él le hubiera gustado seguir preparando las condiciones para el primer enfrentamiento otros 9 meses más. Pero en cambio, ¿cómo es que se verificó el citado incidente? Seguramente fueron errores logísticos los que lo provocaron, pero también es probable que en el grupo cercano a los guerrilleros hubiese algún delator. Lo cierto es que el gobierno de La Paz sabía que un grupo guerrillero estaba en su territorio. No sabía, sin embargo, que dicho grupo estaba bajo las órdenes del propio Che Guevara. La primera medida que se adoptó en la capital boliviana fue la de decretar la ilegalidad del Partido Comunista. El grupo guerrillero, al que mientras tanto se habían unido Regis Debray, el pintor argentino Roberto Bustos y el fotógrafo chileno George Roth, intentó alcanzar una zona más segura. Sin embargo, el 20 de abril, en Muyupampa, fueron arrestados Debray y Bustos. Este último, después de algunas semanas en la cárcel, reveló los planes de la guerrilla y dibujó los retratos de sus protagonistas. Las torturas hicieron que Debray también acabase confesando. En mayo se produjeron otros enfrentamientos con el ejército. Guevara observó que no se habían registrado contactos con La Paz y que el reclutamiento de campesinos no salía adelante. En la capital, el gobierno decidió decretar el estado de asedio y arrestar a numerosos exponentes de la izquierda. Los asesores estadounidenses, que habían llegado a Bolivia muy tempestivamente, empezaron a entrenar a unidades especiales antiguerrilla. El éxito más importante para los hombres de Guevara tuvo lugar el 7 de julio, cuando ocuparon la ciudad de Samijpata, que divide en dos a Bolivia a través de la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz. La contraofensiva del ejército no se hizo esperar y la zona fue reconquistada. Mientras tanto, el grupo se dividió en dos. Uno, del que formaba parte Tamara Bunke, fue identificado y exterminado el 31 de agosto en Vado del Yeso. Guevara recibió la noticia a través de la radio boliviana, pero esperaba que todo hubiera sido una farsa organizada por los militares, contemplando todavía la posibilidad de que sus hombres pudieran volver a reunirse y reorganizarse. Las comunicaciones con La Habana se hicieron difíciles. El Che recibió mensajes en código escuchando las transmisiones de Radio Habana, con un radio de campo. Castro, cuando podía comunicarse con él, siempre le daba seguridades sobre la red de relaciones políticas que se estaba tejiendo en Cuba con el objetivo de no dejarlo aislado. Sin embargo, es un hecho que no hubo un esfuerzo excesivo para sacar al Che del laberinto boliviano. No se organizó una expedición exprofeso para ir en busca de Guevara, mientras que desde Bolivia llegaban noticias cada vez más preocupantes sobre la suerte del grupo guerrillero. Ciertamente, no faltó la solidaridad política, pero estuvieron totalmente ausentes la militar y la logística. El 10 de agosto de 1967, como nueva prueba de que Cuba apoyaba el intento revolucionario de Guevara, Castro dio por terminada en La Habana, en la sede de cine de Chaplin, la primera conferencia de la Organización de Solidaridad Latinoamericana. Su discurso remarcó su total apoyo a las guerrillas del continente y la crítica ante la prudencia que, en cambio, manifestaba la Unión Soviética sobre este tema. El Che envió a dicha conferencia un mensaje propio, a través de las páginas del número de abril de la revista Tricontinental, en el que volvió a proponer su idea de crear muchos Vietnam.
El 7 de octubre, en la última página del diario, Guevara escribió: se cumplen 11 meses desde la inauguración de la guerrilla. Día sin complicaciones, bucólico. Nos damos cuenta de que estamos a una legua de Higuera. Esta es una anotación que dejó claro que el Che ignoraba completamente lo que estaba a punto de suceder. Una vieja campesina descubrió accidentalmente a los guerrilleros, que intentaron comprar su silencio pagándoles 50 pesos. Pero hay pocas esperanzas que mantenga el silencio, se puede leer en el diario. Un día después, cerca de la quebrada del Yuro, los 17 hombres que quedaban del grupo guerrillero que empezó la aventura boliviana con el Che y que hasta ese momento habían logrado sobrevivir, fueron sorprendidos por 5 batallones de Rangers. 6 guerrilleros murieron en el enfrentamiento, 8 lograron huir y otros 3 fueron hechos prisioneros. Entre estos últimos estaba el propio Guevara, que además había sido herido y que reveló a los militares su identidad. Fueron transportados al poblado de La Higuera, a 8 kilómetros de distancia, y encerrados en una escuela. El Che fue interrogado repetidamente. Se negó a responder a las preguntas. Los militares estaban bajo las órdenes de Andrés Celich y de Miguel Ayaroa. El 9 de octubre llegó al lugar el cubano Félix Ismael Rodríguez Mendigutia, que había entrado en la CIA y que intentó inútilmente hacer cantar al prisionero. Durante la mañana llegó la orden de matar a Guevara desde La Paz. Esta decisión la tomaron el presidente boliviano Barrientos y los funcionarios de los servicios secretos estadounidenses que estaban en perenne conexión con Washington. Los tiros mortales para Guevara los disparó el militar Mario Terán. Todos los asesinos de Guevara murieron en años siguientes, siempre en circunstancias misteriosas. De esta manera se cerraron los 39 años del Che intensamente vividos. El cadáver fue transportado en helicóptero para ser posteriormente expuesto en el Hospital Señor de Malta, en donde pudo ser fotografiado por periodistas y televisiones de todo el mundo. Su cuerpo fue sepultado en secreto en un extremo de la localidad de Valle Grande, a 240 kilómetros al este de Santa Cruz. En 1996 el gobierno boliviano autorizó la búsqueda del cadáver cerca de un aeropuerto. Las manos de Guevara fueron cortadas y llevadas a Cuba para que así La Habana pudiera comprobar que el Che había muerto de verdad. El 15 de octubre, en un discurso televisivo, Castro confirmó al mundo entero la muerte del Che. El 18 de octubre, en la Plaza de la Revolución, se veló el cuerpo en memoria del que a partir de ese momento recibió el nombre de El Guerrillero Heroico. En dicha oración fúnebre participó una muchedumbre inmensa y conmovida. Pombo, que estuvo junto a Guevara desde 1957 a 1967, afirmó que del grupo guerrillero se salvaron 3 cubanos, él mismo, Dariel Alarcón, Benigno, y Leonardo Tamayo, Urbano. Lograron salvarse precisamente porque el Che les había convencido, por motivos estratégicos, a separarse del grupo. La noticia del arresto de su líder les llegó solo a través de la radio. Este detalle sirve para confirmar lo sucedido. Hablaban de los zapatos, de 2 pares de calcetines. El Che usaba siempre 2 pares porque tenía la piel muy sensible y así se la protegía, recordará Pombo. La amargura y la sorpresa sentidas tras conocer la noticia se transformaron inmediatamente en un lúcido intento de escapar del ejército boliviano y de la CIA. Para salvarse de quedar definitivamente acorralados, los supervivientes se vieron obligados a perpetrar diversos enfrentamientos con los militares, a vivir en la clandestinidad más absoluta y a ver cómo varios de los compañeros que les prestaron ayuda acabaron siendo asesinados. Pero a pesar del triste desenlace, el objetivo de la CIA y de toda la oscura derecha mundial no se cumplió. El Che se convirtió en el símbolo de libertad eterna, siempre joven y vigente, de todos los pueblos pisoteados del mundo. En la trastocada Colombia de Uribe, en donde la figura del terrorismo mutila el derecho divino de todo hombre de rebelarse ante la tiranía, el Che sería un terrorista.
Pero viéndolo bien, hasta Simón Bolívar fue un terrorista para España. En sus tiempos, claro está. Hay un hecho que hay que saber interpretar. Los jóvenes y las jóvenes que llevan en sus remeras la efigie del Che sin que el sistema se inquiete, son gente que rinden homenaje a alguien que supo vivir de acuerdo a su verdad. Y esto solo deberían quitar al sistema. Pero no siempre el sistema es lúcido, no siempre reacciona a tiempo, no siempre deja de ofrecer intersticios por donde filtrarse con esas u otras formas de lucha que permitan continuar la historia. Los que se engañan también son esos intelectuales que siempre han meado fuera del tarro y hablan ya de un mito, de una leyenda. Sin embargo, en el presente, la receta del Che, en distintas partes de nuestra América y en otras del planeta, sigue teniendo vigencia aún bajo distintas formas. El impulso revolucionario del Che, ese que lo lleva a soslayarse de toda burocracia y a encabezar a los suyos haciendo punta y cerrando brecha entre la palabra y la acción, continúa siendo una fuerza formidable que alumbra la esperanza de los oprimidos del mundo. Nada ni nadie podrá contra eso. Sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá.